reunidos los discípulos para partir el pan. Es el tema basado ahí en Hechos, en el capítulo 20. Hechos, en el capítulo 20, ahí en el versículo 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir el día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Así dice el texto bíblico: reunidos los discípulos para partir el pan. Ahí está el verso. Dice que el primer día de la semana los discípulos están reunidos como iglesia para partir el pan. La palabra, el texto griego lee así: y en el primer día de la semana, habiéndonos reunido nosotros para partir el pan, Pablo hablaba, estando para marchar al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Por primera vez, servicios en el primer día de la semana. Aunque en la primera carta a los Corintios, capítulo 16, verso 2, se implica por las colectas recogidas en ese mismo día. Allí el texto hace referencia, ahí en ese versículo, entonces la importancia, según Hechos capítulo 20, verso 7, la importancia de las reuniones con la iglesia. La iglesia es de institución divina. La iglesia es el grupo de los salvos bajo el Nuevo Testamento. La palabra iglesia, del griego eclesia, comporta un llamamiento a salir de la formación de la iglesia. Comienza con un llamamiento a través del Evangelio. A nosotros se nos predicó el Evangelio. El Evangelio nos llamó. Cristo nos llamó a través de su palabra para formar parte de su iglesia. Sobre esta roca, dijo el Señor, edificaré mi iglesia. Los llamados de un lugar, transportados a otro, como dijo el apóstol Pablo a la iglesia allá en Colosas. Dice que Dios nos transportó, nos llamó de un reino de tinieblas al reino de su amado Hijo. Colosenses 1:13. Eclesía es lo que significa un salir del mundo, de las tinieblas, para formar la iglesia a través de ese llamamiento. Podemos entonces notar que la iglesia, ahí en Troas, en Hechos 27, está reunida para cumplir con ese propósito. La iglesia es un grupo de personas que han sido segregadas del mundo. Hechos capítulo 2 y verso 40, tenemos allí el Hechos capítulo 2 y versículo 40, dice: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Sed salvos. ¿Quiénes? Los llamados, los bautizados, los convertidos en Cristo. La iglesia es un grupo de personas que han sido segregadas, han sido llamadas a través del Evangelio, han sido llamadas del mundo para congregarse, para reunirse con la iglesia. Segregar es separar una cosa de la otra. Hemos sido separados del mundo para formar parte del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Segregar es separar una cosa de la otra. Pero salir tiene como término entrar en. Dios nos llama a través del Evangelio. Oímos el Evangelio porque la fe viene por el oír. Escuchamos el Evangelio. El Señor nos llama. Comprendemos que somos rebeldes, pecadores a la voluntad del Señor, y de una forma voluntaria bajamos a las aguas del bautismo.
y salimos de para entrar en. Por eso después de la segregación, de la separación, viene automáticamente la congregación. Estamos congregados, estamos como iglesia. Congregación, es decir, la reunión con la iglesia. Por eso el apóstol Pablo le da la importancia necesaria al estar reunido con la iglesia. Ahí en Hechos capítulo 20 y verso 7. ¿Cuándo? Cuando la iglesia se reunía. ¿Para qué? ¿Cuál era el propósito? ¿Cuál era el fin de esas reuniones como iglesia? El texto dice en Hechos capítulo 20, verso 7, dice el primer día de la semana. Fíjese bien, el primer día de la semana, es decir, el domingo, para celebrar, para conmemorar la cena del Señor, la que Jesús mismo instituyó en Mateo capítulo 26 y versículo 26 al 28. Ahí tenemos nosotros la evidencia bíblica, la instrucción de parte del Señor para enseñarnos, para instruirnos sobre qué es lo que se debe hacer ese primer día de la semana. Dice el versículo 26, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Hechos 27 nos dice cuándo se debe participar. Bueno, es que hay algunos grupos religiosos que no le dan la importancia a este mandamiento. Algunos toman la cena cada año, otros toman la cena cada 3 meses, otros cada 6 meses, grupos religiosos, y así le van dando inclusive hasta diferentes significados a este mandamiento, a esta institución. Pablo, aquí con la iglesia, Lucas escribe Hechos y nos dice cuándo se debe de participar de la cena del Señor, y es el primer día de la semana según este versículo. Es importante que la iglesia se capacite, que la iglesia se instruya para saber y convencerse por qué usted está reunido, por qué participa el primer día de la semana. Bueno, este versículo, Hechos 27, enseña una práctica frecuente. Es decir, el versículo 7 no está dando una alternativas, no está dando opciones de cuando a alguien se le ocurra participe de la mesa del Señor. El día que usted quiera, nada más que sea el domingo, pero no importa si es cada 3 meses, no importa si es cada 6 o cada año, no importa, porque es que el texto no explica de una manera explícita la frecuencia. Claro que así está implicada la frecuencia de cuando la iglesia, según Hechos 27, estaba reunida para participar de la cena del Señor. Dice el versículo ahí en Hechos capítulo 20, dice el primer día de la semana, el primer día de la semana. Cada semana tiene un primer día. Y el primer día es el domingo. La otra semana también tiene un primer día. Y la siguiente, todas las semanas de 7 días, tienen un primer día. Este versículo nos enseña la frecuencia
de cada cuándo se debe de participar de la mesa del Señor. Mire, un ejemplo allá en el libro de Éxodo, en el capítulo 20, podemos notar nosotros un texto que apoya esto que estoy comentando, cuando Dios da su ley a los hebreos, a los judíos. Y podemos darnos cuenta en Éxodo capítulo 20, leyendo ahí por favor en el versículo desde el 9. Dice: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, más el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Dice el Señor que vas a trabajar 6 días para hacer todo tu trabajo, para hacer toda tu obra. Pero vas a honrar, vas a respetar más el séptimo día es reposo para Jehová. Nadie que esté contigo debe hacer nada en ese día. Si usted nota, el versículo no dice cada sábado. Inclusive el versículo 11 dice, porque da la razón, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Reposó en el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Los judíos entendían perfectamente este mandamiento. No había confusión, no había alternativas. Sabemos por otros ejemplos, por otros textos, que cada sábado de cada el séptimo día de cada semana, ellos guardaban el sábado. Pero el texto literalmente, explícitamente, no está diciendo Dios cada sábado. Cada sábado ustedes honren el séptimo día. Está implicado, hermanos. Es lo que dice Hechos en el capítulo 20 y en el versículo 7. El primer día de la semana. Es la frecuencia. No está dando opciones alternativas. Que cada primer día de la semana de cada 3 meses. Que cada primer día de la semana de cada 6 meses. Que cada primer día de la semana de cada año. O cada mes. No enseña eso el versículo. El versículo enseña la frecuencia, el primer día de la semana, y cada semana tiene un primer día. Y no necesita el Señor decirme en tantas y cuantas palabras para yo no confundirme. Con un poquito de razonamiento y otros ejemplos podemos darnos cuenta la frecuencia del primer día de la semana, de cada cuándo. Indica una práctica frecuente. Aquí tenemos el ejemplo apostólico que sirve como modelo patrón para nosotros. El primer día de la semana. Ahí está en Hechos 27. Es un ejemplo apostólico. Y el ejemplo apostólico denota autoridad. Hay que respetar ese patrón, ese principio, ese mandamiento. Hechos 27 nos dice la frecuencia de tomar la Santa Cena. Al decir que el primer día de la semana es el día autorizado por el ejemplo apostólico. Y con eso se establece la frecuencia de tomarla cada primer día de la semana. Cada semana tiene su primer día. Este
Esa es la argumentación. Es lo que debemos aprender para defender este punto. El primer día de la semana, es decir, el domingo, podemos notar, Hechos 27, ahí está la frecuencia, decíamos, la frecuencia, ejemplo apostólico. Hechos 27 establece la frecuencia de tomarla, porque cada semana tiene su propio día. Ahora, había dos horarios. ¿Tiempo judío o tiempo romano? Había dos calendarios. Los judíos tenían un calendario diferente al calendario romano. Variaban entonces también los horarios. La costumbre judía de marcar el día era desde la puesta del sol hasta la puesta del sol. De 6 de la tarde empezaba el día y terminaba hasta la siguiente puesta del sol, es decir, hasta la siguiente 6 de la tarde. De 6 de la tarde a 6 de la tarde, 24 horas, era como el calendario, el horario judío se regía. Usted se acuerda que cuando el Señor fue crucificado el viernes a las 3 de la tarde, Él murió y se apresuró el bajarlo de la cruz porque después de las 6 de la tarde era sábado. Y como era sábado, no se les permitía a los judíos hacer ninguna obra. En tiempos de Jesús estaba aún vigente el guardar el sábado, según Éxodo capítulo 20, verso 9, 10 y 11, hasta el 12. Por eso ellos descuelgan a Jesús, porque después de las 6 de la tarde ya nada podían hacer. Entonces podemos notar esta costumbre en tiempos de Jesús. En cambio los romanos, fíjense bien, marcaban el tiempo como hoy nosotros. Desde la medianoche hasta la medianoche. Es el llamado calendario gregoriano. Era el mismo de los romanos. Es el calendario gregoriano el que nos rige a nosotros. El primer día de la semana con nosotros termina a las 12 de la noche. Después de las 12:01 ya es lunes. En el calendario judío no era así. No era de esa manera. ¿Cuál tiempo está utilizando Pablo aquí en Éxodo 27? El tiempo romano. Troas no estaba en Judea, sino en Asia. Estaba en territorio gentil, bajo la influencia romana. Pablo pensaba salir al día siguiente, es decir, el lunes, tiempo romano. O sea, el siguiente día, segundo día de la semana. Porque este versículo no cuadra con el calendario judío. Porque seguiría siendo domingo. Entonces, Troas es una ciudad de Asia que está en territorio romano, y Roma es el imperio que tiene el poder en ese tiempo. Si hubiera guardado el tiempo judío, el próximo periodo de luz habría sido el mismo día y no el siguiente día. El lenguaje indica tiempo romano como lo marcó el día, como lo hacemos nosotros, desde medianoche hasta medianoche. Esa es la diferencia. Para cuando alguien quiera alegar sobre este versículo, es tiempo romano. Ahora vamos a notar lo siguiente.
el primer día de la semana, participar de la cena en la noche. ¿Por qué cena? ¿Alguien pudiera decir? La palabra traducida a cena es deipneo. Significa la principal comida del día. Comida o cena, fiesta. Podemos participar de la cena a cualquier hora del primer día de la semana. En nuestro calendario. En nuestro horario. Ya ve que los horarios son diferentes. Aquí en México ahorita son las 10:34. España va 7 horas adelante. Allá ya es más tarde. 7 horas más. Allá ya es lunes, cuando aquí todavía va a ser domingo. Entonces cada iglesia se reúne cuando el primer día de la semana, según su país, según donde viva. Podemos participar de la cena del Señor cualquier hora del primer día de la semana. Es lo que aprendemos aquí. El primer día de la semana, la importancia del primer día de la semana. Jesús instituyó la cena el jueves. Mateo 26 al 28, versículos que ya leímos. El jueves el Señor instituye la cena del Señor, muere el viernes. Marcos 16:9 nos dice que resucita el primer día de la semana. Muy de mañana, dicen algunos evangelistas. Muy de mañana, cuando empezaba el alba. Este fue el evento que le dio significado al primer día de la semana. Algunos escriben y dicen que la iglesia en el día del Pentecostés, según las fechas, también se estableció el primer día de la semana. Y algunos también muy categóricamente dicen que el Señor vendrá el primer día de la semana. Imagínense, viene el Señor por su iglesia. Hay algunos que no están reunidos porque les dio negligencia, porque se quedaron dormidos, porque no le dieron la importancia. El Señor viene por su iglesia. Algunos quizás, si es así, no van a estar presentes, porque andan trabajando tiempo extra, porque andan visitando familiares, porque andan de paseo. El Señor viene por su iglesia el primer día de la semana. ¿Y qué de los que no están presentes? ¿O qué de los que no están preparados? Un hecho significante, la resurrección del Señor. Conmemoramos su muerte, pero lo hacemos el día que Él resucitó, el primer día de la semana. No el lunes, no el martes, no el viernes, el sábado inclusive, el domingo, el primer día de la semana. ¿Por qué los fieles se reúnen el primer día de la semana? Porque es el día autorizado, Hechos 27, por el ejemplo apostólico, para tener comunión al participar de la cena del Señor. Es la razón. El primer día de la semana. También el versículo enseña que ese día es para partir el pan. El primer día de la semana, para partir el pan. Se refiere a participar de la cena del Señor, como en Hechos capítulo 2 y verso 42 dice: y perseveraban en la doctrina los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La iglesia está reunida ¿cuándo? El primer día de la semana, para partir el pan, para participar. Ahí está en Hechos capítulo 2,
y verso 42, y Pablo entiende esto, y con los hermanos allá en Troas, Hechos 27, dice que está reunido el primer día de la semana para partir el pan, y Pablo les enseñaba hasta la medianoche, porque había de salir, había de partir el día siguiente. Es lo que dice Hechos 27. La comunión unos con otros y las oraciones, es decir, la alabanza, el culto autorizado por el Señor, como decíamos, la forma. En otras lecciones, la forma, el tiempo, todo conforme a la palabra del Señor. Hechos 27, partir el pan se asocia con la predicación, como en Hechos 2:42, se asocia con las oraciones. La pregunta es, ¿cuál es el propósito de participar de la cena del Señor? ¿Cuál es el propósito? ¿Con qué fin? La iglesia primitiva se reunía para participar, para partir el pan. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito? El primer día de la semana es lo que estamos enfatizando. El propósito es conmemorar la muerte de Jesús. Segunda epístola a los Corintios, capítulo 11 y verso 24. Y habiendo dado gracias, dijo Pablo, lo partió. Es decir, partió el pan y dijo, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Recordar los sufrimientos. Recordar el sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Decíamos en una lección que la adoración se produce en el corazón y que estos actos son externos, pero que dan evidencia. Es lo que se va a hacer cuando se toma el pan, cuando se toma el jugo, es conmemorar la muerte de Jesús. Hacer esto en memoria, dice, memoria, es decir, recordar. Al hacerlo, anunciamos su muerte hasta que Él venga. Según la primera carta a los Corintios, capítulo 11, verso 26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Es el propósito de participar el primer día de la semana. No hay otro fin. No hay otro propósito más que lo que dice la palabra del Señor. La cena del Señor no es un sacramento, acto religioso que tiene por objeto la santificación de la persona. Es lo que significa la palabra sacramento. Pero la cena del Señor, el partir el pan, no es un sacramento. No tiene este propósito. Al tomar tú la cena del Señor, no es para que seas más santo. No es para que tú te acerques más al Señor. Mucho menos es para perdón de pecados. Bueno, la Iglesia Católica, sin ofender, si hay algún católico por aquí, sin ofenderle, pero la Iglesia Católica tiene sacramentos. El bautismo de infantes es uno de ellos. Hay que bautizar al pequeño para que el Señor, número uno, le borre el pecado original. Sí, porque trae pecado ya cuando nace. Se le aplica el sacramento del bautismo para los pecados que vaya a cometer después. Ah, mira qué bonito, ¿verdad? Qué cómoda la religión. Es un sacramento que tiene que estar sometido todo fiel católico. Y ahí sigue otro sacramento que es la confirmación. Sí, para que esta persona se acerque más a Dios, para que esté más cerca de Dios por cuanto se ha apartado. Y luego viene la reconciliación, otro sacramento. Tú sigues pecando
Fíjese cómo hay contradicción, porque se supone que el bautismo de infantes es también para los pecados que puedas cometer después, veniales, inclusive aclaran, veniales. Hay mortales, hay categorías de pecados según esta doctrina. La reconciliación. Tienes tú que ir, presentarte delante del sacerdote y tú le vas a declarar todos los pecados. Vas a confesarte delante de esta persona para que tú seas perdonada. ¿Dónde dice la Biblia esto? Ellos le llaman, al partir el pan, le llaman Eucaristía. Vas a tomar la cena para que tus pecados sean perdonados, para que tú te acerques más a Dios. Y a veces estas doctrinas a veces confunden al que no lee la palabra de Dios, y le damos otro propósito al partir el pan, otro significado. Creemos que tomarlo dignamente es no tener pecado. Y si no somos dignos, vamos a pedirle a un hermano que ore por mí para ser digno de tomar el pan y el jugo. Así lo manejan algunos. La Biblia no enseña esto. Hermano, ore por mí porque tengo que ser digno, porque voy a participar del pan. Voy a participar del jugo de uva. Y tengo que estar presente y digno. Ese no es el propósito. Si hablamos de dignidad, ya enseñamos que debemos ser cristianos las 24 horas del día. Proscuneo y latreo, ya lo explicamos. Usted no venga a santificarse a este lugar, usted ya es santo. Usted no venga a tomar la cena porque es digno de tomarlo. Tomar el pan y el jugo dignamente es recordar el sacrificio de Cristo. Y la adoración se origina, se produce en el corazón. Entonces no es un sacramento, mucho menos una Eucaristía. Eso no significa, no es el propósito. La santificación. Algunos hermanos con buenas intenciones creen que con tomar la cena ya no hay problema, ya usted ya brincó la barra, como decimos a veces. Y puede llegar después de la oración, después de los cantos, con que participe de la cena, ya. Eso no enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios enseña la forma de cómo debemos adorar y es orar, es la predicación, es los actos, la comunión a través de los elementos, los cantos y la ofrenda. Y una no es más importante que la otra. Están dentro del mismo nivel con diferentes propósitos, pero es la forma, el culto de adoración a Dios. Aprendamos esto, no nos confundamos los propósitos bíblicos de por qué Pablo está reunido ahí en Troas el primer día de la semana, para partir el pan, para conmemorar el sacrificio, la muerte del Señor. No tiene otro fin, otro propósito. No es para que usted sea más bueno, no es para que Dios le perdone sus pecados, no es para eso. Si hablamos de dignidad, todos los días, no se confiesa antes de participar con la idea de recibir perdón, porque no participamos de la cena para recibir perdón. Pablo no dice sean dignos de tomarla, no dice sean dignos de tomarla. Si no eres digno, se ve que no la tomas. Oye, es que el hermano está en pecado y no se arrepintió, no se la des, que no es digno. Eso no significa. A veces le prohíbe que el hermano que anda mal tome la copa y tome el pan porque no es digno. El texto no está hablando de eso. Si usted está en pecado, no arrepentido, aunque usted la tome,
o aquel que no es digno porque está en pecado, no está, simplemente el punto es, no está adorando. No adora. Es hermano que cante, es hermano que esté escuchando la predicación, si está en pecado el hermano. Pero se da mucho énfasis a el que no participe, entonces no lo dejemos entrar porque va a cantar. Va a orar con la iglesia, va a participar, entonces hay que prohibirle la entrada. Hay que prohibirle la entrada. Pero eso enseña la palabra del Señor, no enseña eso. No es para que usted se confiese y ser digno de tomar la cena del Señor. No ese es el propósito. Muy bien, entonces también podemos notar nosotros, para partir el pan, ¿cuándo? El primer día de la semana. Lo que Pablo está enseñando es discernir el cuerpo y la sangre de Cristo, es tomarla dignamente. Usted puede venir muy santo, usted puede venir en toda la santidad que usted quiera, casi radiando, si usted quiere, de santidad. Pero si usted no hace memoria del sacrificio de Cristo, si no hace memoria de los sufrimientos del Señor, entonces está pecando. Tomarla indignamente es no discernir el cuerpo y la sangre de Cristo, según 2 Corintios capítulo 11 y verso 27. No discernir el cuerpo, el sacrificio, la sangre de Cristo, es tomarla indignamente, no discernir. Este es el punto, lo que Pablo enseña y lo que dice Jesús, que esta sangre dice que es el nuevo pacto. Esa sangre que es para remisión de los pecados. La sangre es la remisión. La sangre es para ser perdonados. El participar de los elementos no es para perdón de pecados, es para conmemorar este sacrificio. Y tomarla dignamente es eso, recordar el sacrificio. Porque no es para perdón de los pecados. Para el perdón de los pecados es la sangre de Cristo, el sacrificio. Estos elementos son para hacer memoria, nada más. No es cuestión de examinarse para ver si usted es una persona perfecta, justa, y así ser digna de participar de la mesa del Señor. Eso no enseña el texto. Eso no dice la palabra del Señor. Hechos 27 enseña que todo fiel debe estar reunido, debe estar congregado con la iglesia el primer día de la semana para partir el pan y escuchar la predicación, que es palabra de Dios, que es la voluntad del Señor, que es para aprender, para instruirnos, para capacitarnos. Por eso la predicación, para que los objetivos sean realizados, los propósitos sean cumplidos al estar reunidos como iglesia, o usted con la iglesia, congregados. Fue segregado. El Señor lo llamó de un reino de tinieblas y lo colocó en el reino de su amado Hijo. Por lo tanto, usted se reúne el primer día de la semana porque así enseña el apóstol Pablo, ejemplo apostólico. Hechos 27. Hechos 27 enseña que el primer día de la semana es trascendental. ¿Para quién? Para todo cristiano fiel.
Porque hay cristianos que no son tan fieles. Catapixian la reunión por cosas de esta vida, por cosas de este mundo. Las cambian, no dándole la importancia a las reuniones de la iglesia para estar en comunión con el Señor a través de los actos que la iglesia realiza el primer día de la semana. Otros quizá vengamos por costumbre, porque pues hay que ir, si no me van a llamar la atención. Y tenemos que ir. Y usted viene, pero Dios conoce los corazones. Dios conoce las mentes, los propósitos de por qué estamos aquí. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito? ¿Le das tu importancia a este evento espiritual? Reunidos los discípulos, Hechos 27, para partir el pan. Gracias por escuchar y ver este tema. Le invito a mi página web israelgonzalez.net y también visite mi canal de YouTube Israel González Zúñiga. El Señor le siga bendiciendo y gracias por su fina atención.